Bueno, pues entonces vamos a iniciar con esta sesión, ¿claro? En este caso, reitero, vamos a estar enfocándonos exclusivamente, pues prácticamente en el último reto, que este reto, digamos, es de los más extensos o de los que mayormente se necesita cumplir con varios aspectos, pero es realizar algo que se denomina plan financiero y sobre todo para nuestro retiro en algún momento dado, que también aquí digo como pequeño paréntesis, lo podemos hacer en algún momento dado de forma a corto plazo, ¿no? O sea, podemos buscar las metas financieras, está marcado precisamente de un año, de a más de 5 años y también en su momento puede ser inclusive mucho más de estos 5 años. Por lo tanto, no hay ningún detalle en ese sentido. Claro, pero aquí siempre les hago una pregunta básica y es algo que debemos de ir planteándonos cada una o cada uno de nosotros en algún momento dado. Y esto es lo siguiente. Veamos, cada una o cada uno de nosotros siempre tiene que ser consciente de que la situación que tengamos que realizar, deberemos de ajustarlo precisamente con base a lo que cada una o cada uno de nosotros puede percibir. ¿Claro? Entiendo, y es muy común que en algún momento dado veamos precisamente que existen diferentes mecanismos en donde nos dicen, oye, ¿sabes qué? Debes de realizar cierto consumo y cosas por el estilo, ¿no? Pero busquemos una estructura en la que dejemos a un lado este consumismo, dejémoslo de realizar con esta magnitud y enfoquémonos exclusivamente a lo que realmente empezamos a necesitar. Muchas veces dentro de esta meta financiera es porque realmente compramos o tenemos elementos que no necesitamos en el momento, pero nuestro sistema de mercadotecnia y la misma sociedad nos ha hecho que podamos cambiar con frecuencia estos objetos. Ejemplo claro, los celulares. El celular está programado, tiene una obsolescencia programada de 2, 3 años como máximo para que deje, bueno, empiece a fallar tu batería, se empiece a alentar el sistema. Las nuevas actualizaciones o los nuevos sistemas vienen diseñados con esa función de que prácticamente se alente tu procesador, se alente la memoria RAM no sea suficiente para este dispositivo, causando obviamente en todo momento una dificultad y tengamos este gran problema. ¿Va? Pero que siempre les digo, a ver, mantengámonos, realmente lo necesitamos o no, y vayámonos a principios de economía que nos dice, cubramos las necesidades básicas y posteriormente ya busquemos los deseos, ¿claro? Pero primero cubrimos las necesidades básicas para poder sobresalir dentro de este apartado. Y en este caso, se nos hace una situación bastante importante que nos dice que debemos de analizar nuestros ingresos mensuales. Fíjense que siempre pasa lo siguiente, cada una o cada uno de nosotros acude o busca un empleo con base a lo que me puedas ofrecer. Y ese es uno de los grandes y principales errores que cometemos a lo largo de la búsqueda de empleos. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que tengo ya fijas. Ejemplo, si tengo una renta, la renta no por el hecho de que gane más me va a cobrar más o por el hecho de que gane menos me van a cobrar menos la renta. Significa que voy a tener el mismo valor de pago de renta y eso genera que obviamente ya tengo una cantidad asignada. También tengo que considerar que tengo otros factores clave o elementales como es el transporte y demás. Digo, partiendo de que no le suben por lo menos en un año el precio del transporte, entonces eso genera como tal una situación que pues puedes prever y tener en cuenta cuánto sería el valor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Siempre plantearnos y sentarnos, hacer, digo, desde un Excel básico, empezar a hacer las situaciones. A ver, cada uno de nosotros tendrá que definir cuánto es lo que ganas. Y con base a lo que ganas, es lo que tendríamos que ajustarnos, ¿no? Eso es lo que todo el mundo lo hace. Bueno, la realidad es diferente. Primero tienes que plantear cuánto gastas y cuánto necesitas para vivir o sobrevivir. Y esto te va a ayudar para tus deudas. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner el caso, gano el salario mínimo, gano 8,500 pesos al mes.
Claro, esos 8,500 pesos necesito dividirlos en diferentes puntos. Tengo que establecerlo bajo el esquema de los gastos que son obviamente obligatorios, más obviamente otros factores como tal. Esto te va a ayudar para que cuando tengas una deuda o cuando quieras generar una inversión, sepas cuánto hacerlo. Muchas veces decimos o entramos a estos elementos que se denominan la tanda del bienestar, por ejemplo, o tandas de la zona o factores de cajas de ahorro en el trabajo, cosas por el estilo, pensando que es la mejor opción. Bueno, a ver, veamos desde este panorama. Si gano los 8,500 pesos, necesito ver en qué gasto. Y aquí empiezan mi situación importante. Claro, mi ingreso son solamente por 8,500 pesos. Esos 8,500 pesos prácticamente los tengo que ver cómo distribuirlos. Bueno, pero antes de necesitaré hacer un panorama. ¿Cuáles son mis gastos? ¿Y cómo los puedo ir clasificando? Puedes hacer una categoría sin mayor inconveniente. Principal categoría que podríamos hacer en este caso, podríamos decir que tendríamos en algún momento dado mis gastos, dividirlos como gastos fijos, siempre les pido, y gastos variables. ¿Claro? Siempre. Determina cuáles son tus gastos fijos. Punto número uno, ejemplo, si tienes pago de renta, adelante. Si tienes algo que muchas veces no nos damos cuenta de que es fijo, que lo podemos pausar, obviamente, ¿verdad? Pero es, por ejemplo, las telecomunicaciones. Ejemplo, el pago del plan, pago de internet en casa, etcétera. Necesitamos sí o sí. También aquí en telecomunicación, bueno, no entra directamente como telecomunicación, pero pues muchos de nosotros tenemos planes de plataformas, ¿no? Por ejemplo, como Netflix, como en algún momento HBO, o podríamos, perdón, que ya se llama Max ahora, podemos tener Mercado Libre o Amazon, cualquier tipo de plataforma que tengamos alguna suscripción, pues obviamente que no las veo como algo básico, ¿no? Pero al final del día tendremos que tomarlo en cuenta. Bueno, el Internet sí, ¿no? Y nuestros datos, pues obviamente es funcional para tener nuestra comunicación, si no, pues prácticamente estamos perdidos en este sentido. Entonces tenemos gastos fijos, que renta, telecomunicaciones, suscripciones, obviamente va a ser mi transporte, sin duda alguna, mi comida, y pues ya aquí depende ya de muchos otros factores, ¿no? Digamos que estos son como los básicos, los comunes, que casi todos podríamos llegar a tener, pero habrá otras cuestiones diferentes. Ejemplo, en mi caso, si tengo hijos, los gastos fijos van a ser diferentes, claro, sobre todo a diferentes edades. Por ejemplo, si es bebé, pues es muy común que voy a gastar en leche, pañales, etcétera, ¿no? Pero si tengo un hijo que, por ejemplo, va a entrar ahorita a la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, obviamente los gastos son completamente diferentes. ¿Va? Así es que en ese sentido, esos gastos fijos pueden ir cambiando como tal, no siempre cada uno de nosotros. Ejemplo, no va a ser lo mismo para los integrantes del día de hoy de esta sesión. Sin embargo, sí tenemos gastos en común, por lo menos todos los de esta aula el día de hoy comemos, ¿no? Aquí, ojo, algunas personas pueden considerar como gastos fijos, por ejemplo, los que tienen algún padecimiento crónico degenerativo que necesitas estar consumiendo cierto medicamento constantemente, ¿claro? Y eso genera que en algún momento dado tengas un gasto fijo o que debas acudir al médico, que deberíamos ir al médico, ¿no? Eso sería lo más funcional. Deberíamos de ir en todo momento los que usamos lentes. Cada 6 meses tenemos que ir al optometrista o al oftalmólogo, depende a cuál acudas. O deberíamos de acudir, o por ejemplo aquí en gastos fijos, los que acuden al gimnasio, pues es el pago de la mensualidad, etcétera, ¿no? Entonces se considera como un gasto fijo como tal. Y las variables van a ser, obviamente su nombre lo indica, no significa que siempre la realizas, pero en algún momento dado lo tienes que ir generando. También a esas alturas de la vida ya tienes un panorama de qué es lo que aproximadamente generas como un gasto variable. Porque, por ejemplo, aquí en gastos fijos, pues todos pagamos la luz, tal vez unos más, unos menos, todos pagamos el servicio del agua, todos pagamos pues acá le voy a poner el internet, ¿no? Todos, o sea, todos pagamos este tipo de elementos. Lo básico se dice que debemos de cubrir. Y las variables tendríamos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo,
diversión, no siempre voy al cine o bueno, tal vez no soy tan cinéfilo, entonces esa situación me va haciendo que vaya generando diferentes formas de generar mis ingresos, perdón, mis gastos, entonces pues mi diversión no siempre gasto en lo mismo, lo voy variando como tal. También dentro de estos factores de las cuestiones variables, pues reitero, aquí va a depender de gustos, incluso desde tu cultura. Por ejemplo, en algunas personas los gastos fijos se realiza un pago bueno, no es un pago, es una aportación que se realiza a los templos o a los cultos a los que perteneces. Por lo tanto, también es un gasto fijo que se genera como tal, ¿claro? O gastos variables podría ser en algún momento dado a las reuniones que se tienen que acudir en X periodo y tenemos que trasladarnos a X lugar. No puedo decir lo que es un fijo porque no siempre es la misma cantidad, en algunas ocasiones es más, en algunas ocasiones es menos. ¿Qué otra situación variable voy a llegar a tener en algún momento dado? Bueno, reitero, va a ser muy, muy, muy distinto. Ahora, la sumatoria de todos estos elementos, o sea, de todos estos elementos que tengan, va a ser lo siguiente. Ese va a ser, junto con estos factores, pues el resultado de lo que realmente cada uno de nosotros llegue a tener, ¿va? Y ambas sumatorias tendremos que ajustarla. Ejemplo, si dentro de mis gastos fijos y gastos variables gasto 10,000 pesos, deberé de buscar un empleo que por lo menos gane los 10,000 pesos para solventar estas necesidades. Ojo, y no quiero que suene con un sistema diferente. No te estoy diciendo que para empezar las inversiones compres una casa o dos casas y una la rentes y en una vivas. No es bajo ese esquema, sino te estoy mencionando, plantea como tal cuáles son tus gastos fijos primero y posteriormente te mantienes a la forma de buscar tus ingresos. ¿Por qué razón? Porque también puedo tener ingresos, por ejemplo, aquí por trabajo y aquí puedo hacer por un segundo empleo. Claro. O el primero puede ser por 8 horas y el otro puede ser por 4. Puede ser que haga alguna actividad o algún sistema de home office o pueda trabajar vendiendo alguna otra cosa y en redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces es buscar la forma de juntar por lo menos la misma cantidad de lo que tengo en gastos fijos y variables. Una vez que tengo esta cantidad, por lo menos puedo decir que cubro mis necesidades básicas. Reitero, hablemos un poco de economía. Lo ideal es que solamente cubramos las necesidades básicas. Planteándome bajo este panorama, ejemplo, si yo gano dentro de mis ingresos, ejemplo, gano 15,000, pero resulta que de todos mis gastos solamente gasto 12,000 pesos. Planteando este panorama, imaginemos, ¿no? Entonces, mi diferencia que puedo llegar a tener va a estar marcada principalmente por 3,000 pesos. Estos 3,000 pesos pueden ser utilizados para inversión, para ahorro o para otros gastos. Oye, que quiero comprarme un nuevo celular. Bueno, considera que puedes endeudarte hasta 3,000 pesos adicionales cada mes. ¿Qué pasa cuando en algún momento dado, digo, si ya estás endeudado? Pues párale, ¿no? O sea, para la deuda, me van a decir, "Ey, maestro, pero me está diciendo que no pague mis deudas". Pues en algunas ocasiones hay que valorar, ¿no? Que si realmente ya no puedo cubrir la deuda, ya no pagues. O sea, al final del día te vas a estar pagando solamente los intereses y eso genera, pues, obviamente una dificultad el día de mañana. Ya después tendremos un reparador un reparador crediticio, como una Sofipo, podemos pagar una tarjeta de crédito en el cual tiene un depósito garantizado y con base a ello podemos reparar nuestro historial crediticio, ¿no? Nos va a costar tiempo, sí, pero por lo menos ya no vas a tardar tanto tiempo en hacerlo. Ojo, no te estoy diciendo que te endeudes y ya no lo pagues. Simplemente estoy dando una recomendación de que, bueno, si ya veo que las deudas sobrepasan mi capacidad de pago, si tengo que, por ejemplo, el pago mínimo son 6,000, 8,000 pesos y tengo que nada más 3,000 libres, pues ya sabes que de forma automática ya ni desperdicies esos 3,000 pesos, ¿no? Que la cultura tendría que ser, no te sobreendeudes,
Pero bueno, al final del día, en clases anteriores les dije, las deudas no son malas, las deudas son muy funcionales siempre y cuando las sepas utilizar, pero siempre y cuando las sepas planear, ¿claro? Si no las planeo, estoy fuera. Y la primer planeación que debes de hacer es esta, plantear cuánto gastas. Y una vez que tienes todos los elementos de gastos, ahora sí puedo retribuirlos para buscar cuánto necesito ganar, ¿claro? ¿Por qué? Porque esto me ayuda a poder equilibrar mis gastos, mis ingresos contra mis gastos, ¿va? Entonces va a ser muy, pero muy funcional bajo este sentido. Ahora, muchas veces cuando nosotros queremos generar una meta financiera, gran error es, pues si gano 8,500 y gasto 8,500 pesos al mes, pues me sigo aferrando que quiero generar una meta financiera. Claro, sin ningún detalle, pero ¿qué vas a sacrificar de gastos? Me tienes que sacrificar gastos sí o sí. Los fijos difícilmente vas a poder sacrificarlos. Ustedes que pagan constantemente luz y agua, sabemos que por más que trates de ahorrar los precios, por lo regular vienen siendo los mismos. Y más en el consumo de agua, ¿no? Que te lo marcan por metro cúbico. Te marcan como tal el consumo de metros cúbicos. Tal vez lo consumiste completo, no, pero te cobraron el metro cúbico completo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer bajo este panorama? Empezar a que cada una o cada uno de nosotros pueda buscar un ahorro en los gastos variables y hacer la reducción, dependiendo de muchos factores. Si tenemos sistema educativo, también es un gasto fijo, pero tal vez en algún momento dado ya voy a terminar. Y entonces siempre les digo, cada vez que pagabas o realizabas el pago mensual o la inscripción, reinscripción de todas tus materias, pues continúa con ese mecanismo y ahora lo empiezas a ahorrar en este sentido. Claro, y entonces eso va haciendo que poco a poco tengamos una forma de empezar a generar un ahorro financiero como tal, ¿va? Pero, pues al final del día, ¿cuál va a ser uno de los grandes aliados o grandes impulsores dentro de este factor? Bueno, en toda inversión, lo que nos va a ayudar siempre se llama interés. Recuerda, tengo dos intereses, el simple y el compuesto. El que me va a ayudar en todo momento siempre va a ser el interés compuesto. Y a partir de ahora, cada una o cada uno de nosotros deberá de empezar a buscar inversiones con interés compuesto. Ojo, reitero, el interés compuesto, los primeros meses o los primeros periodos, sientes que no tienes tanto beneficio. Y si nos vamos en un cuadro comparativo, en algún momento dado, el interés simple, eh, comparado con entre el interés compuesto, si quisiéramos marcarlo de forma gráfica, tendríamos que marcarlo con dos sentidos, ¿no? En este caso, podríamos decir que, pues, tendremos en algún momento que realizar que estas funciones van a estar partiendo, denme un segundo, miren, aquí tendríamos el mejor ejemplo de cómo podríamos hacer que nuestro interés simple y nuestro interés compuesto sea mucho más funcional. El interés simple siempre se va a mantener, pues obviamente en una línea, ganando siempre lo mismo, a diferencia del interés compuesto que siempre voy a tener en algún momento dado, pues un crecimiento. Digo, la gráfica está muy, diferente de lo que sería la realidad, pero sí tendríamos que hacerlo de la siguiente forma. Mire, esta gráfica me representa con mayor funcionalidad lo que quiero explicarles. ¿Por qué? Porque en algún momento dado el interés simple y el interés compuesto van a la par. El detalle es que el interés simple en algún momento dado, digo, puede crecer sí por la inversión que lo va haciendo, pero al final del día va teniendo la misma curva. Bueno, la misma línea, no tiene una curva, como el interés compuesto que tiene la curva de crecimiento. Es decir, esta curva de crecimiento, entre más pasa el tiempo, más vas a ganar. ¿Por qué razón? Aquí en muchas ocasiones hemos escuchado, es el interés sobre el interés. Y sí, efectivamente, el interés genera un beneficio.
Claro, eso lo hemos visto en otros módulos, módulo de matemática, razonamiento matemático financiero, y nos decían precisamente en este módulo que el interés compuesto conforme pasa el tiempo va teniendo un aumento y eso nos conviene muchísimo más. Entonces, si tú quieres una meta a corto plazo, en tu vida te vas a meter el interés compuesto porque no te va a funcionar. O sea, no vas a esperar un beneficio funcional a corto plazo en un interés compuesto. Entonces, o va a salir lo mismo, interés compuesto o interés simple, no pasa absolutamente nada. Pero si en algún momento dado quieres un beneficio con mayor amplitud, pues entonces busca un plazo mayor, tal vez más de 5 años, o incluso hasta más 3 años, que es ya un tiempo considerable, partiendo de los 3 años hasta los 5 o más de 5, vamos a generar como tal este beneficio en algún momento dado, que es lo que se marca precisamente para cada una o cada uno de nosotros que ya no vamos a tener pensión. ¿Claro? O para las personas que somos del nuevo sistema, donde ya no somos partidarios a tener una pensión como tal, bueno, pues entonces tenemos que empezar a buscar por nuestro propio beneficio y de empezarnos a generar un sistema de ahorro donde tengamos que invertir precisamente con un interés compuesto. Es por ello que en algún momento dado, cuando nosotros queremos realizar este tipo de inversiones, no entiendo, dices, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No entiendo en dónde tengo que invertir mi dinero, cómo puedo hacer que crezca más. Y bueno, ahí empiezan ese tipo de esquemas o en alguna plataforma, por ejemplo, en TikTok, YouTube o Instagram, que veo influencers que me dicen que, hey, compra conmigo y cosas por el estilo, y estoy cayendo en sus mentiras y genera obviamente que pierda mi dinero. En lugar de ganarlo, pues lo voy a perder porque esas personas tal vez nada más buscan un beneficio propio y no te están buscando como tal ayudarte en este rubro. ¿Qué necesitas hacer en este caso? Punto número uno, interés simple e interés compuesto. Ya sabemos que voy a elegir el interés compuesto. Punto número dos, ¿qué tipo de inversiones van a hacer? A ver, ya les mencioné con anterioridad. Y todo va a depender. El nivel de riesgo siempre va a estar comparado contra la ganancia. A mayor nivel de riesgo, vamos a decir que obviamente vamos a tener mayores beneficios. ¿Claro? Pero si en algún momento dado tú quieres tener un sistema de bajo riesgo, siempre les voy a hacer hincapié que inviertan en esto. Vean, el nivel de riesgo de nuestras inversiones. A ver, ¿quieres un bajo riesgo? Vete a las cuentas de ahorros tradicionales. Vete a las del banco, que te dan ahí un 1%, 2%. Vete que es lo más bajo que pueda haber, pero también son más seguras. La más segura en México se llaman CETES, ¿claro? Los CETES al día de hoy están pagando en este momento la cantidad, o bueno, la maravillosa cantidad de 7,38, 8% más o menos se están pagando mensual. Bueno, por 28 días, ¿no? Entonces, esto implica que cada uno de nosotros tengamos un beneficio de por lo menos esa cantidad, pero sabemos que va a ser lo más seguro, es algo que sí o sí me va a generar este beneficio, ¿claro? Ahora, otro bajo riesgo va a ser un activo de renta fija. Estos activos de renta fija, por ejemplo, podríamos considerar, pues incluso hasta la renta de un departamento, renta de una casa, meterlo en Airbnb, cosas por el estilo. Esto me genera activos de renta fija, pero que obviamente sé que son de bajo riesgo porque no voy a tener grandes beneficios en su momento, ¿va? O sea, siempre nada más voy a recuperar un poco la inversión. Y ya les dije, siempre debemos de buscar que las inversiones estén dándote rendimientos por encima, sí o sí, debe ser por encima del valor de la inflación. Y si la inflación, ejemplo, te está marcando un 10%, no, no vas a invertir en CETES, porque en CETES solamente tienes el 7%. Y la inflación es de un 10%. Reitero, estoy haciendo un término comparativo. No estoy diciendo que la inflación esté en 10%. Estoy dando nada más un término de comparación. ¿Claro? Pero si veo que mi inflación está en un 4% y los CETES me están dando un 7%, pues invierte en CETES y vas a tener todavía un beneficio como tal. ¿Claro? Es algo que sí o sí tenemos que hacer. Ahora, ¿cuáles son los de alto riesgo? Bueno, porque conforme pasa el nivel de riesgo,
también debemos de ser conscientes que a mayor nivel de riesgo, sí o sí, vamos a tener en algún momento dado que buscar que las personas o las empresas como tal puedan en algún momento dado ganar más. Entre más alto sea tu nivel de riesgo, así te lo pongo, entre más alto sea tu nivel de riesgo, más vas a ganar. Entre más abajo te encuentres, que en este caso lo estaríamos poniendo por acá, ¿no? Así lo voy a poner por aquí. Estaríamos hablando de este panorama, ¿no? Si nosotros quisiéramos estar aquí en esta parte, un bajo riesgo, vamos a tener menos ganancia. Pero si tú quieres un nivel de ahorro mucho más alto, pues entonces tendríamos que entrar por este apartado, ¿no? Aquí le damos un segundo, no me va a llegar el apuntador, pero deberíamos de generar un alto riesgo, voy a ganar mucho más, sin detalle. ¿Qué te va a pasar? Puedes perder todo también. Entonces, tenemos que ver este tipo de comportamientos en el mercado tarde o temprano. Ahora, ¿qué pide nuestro reto? ¿Qué nos pide hacer como tal? Bueno, buscar en algún momento dado o generar este plan financiero con base a mis salarios. Detalla tus gastos mensuales en todas las categorías: vivienda, transporte, alimento, entretenimiento, deudas, ahorro, porque es algo que también no lo marcamos. Aquí, por ejemplo, en gastos fijos, si ya tengo un pago diferido a meses sin intereses o pago con intereses, pues márcalo como tal, marca que tienes ya ese pago fijo. Determina también las estrategias que necesitamos hacer, por ejemplo, cuánto podemos tener al mes para poder ahorrarlo y poder alcanzar mi meta. Si ya aquí en este panorama vi que tengo 3,000 pesos, bueno, con esos 3,000 pesos puedo empezar a invertir. Sí, lo ideal es que no inviertas todo, que tengas algo disponible. O puedes invertirlo, pero en elementos que tengas de fondos a la vista o inversiones a la vista, como por ejemplo esas plataformas como Nu, que tienes la cajita turbo, bueno, que sí la puedes descongelar, pero al final del día, lo ideal es que puedas disponerlo en ese momento, como lo hace en otras plataformas, que lo manejan. O sea, que es visible, Mercado Pago, por ejemplo, lo tienes ahí visible, lo puedes utilizar en este momento, obviamente ya no te da ese beneficio de generarte la tasa de rendimiento, pero lo puedes ocupar el día de hoy sin mayor detalle. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que tienes planteado este panorama, necesitas hacer tus estrategias de ahorro. Bueno, ¿en qué puedo disminuir? ¿Puedo ahorrar en suscripciones? Oye, fíjense que tengo 10 plataformas, ¿eh? Y dices, maestro, ¿por qué va a tener 10 plataformas? A ver, vamos, empecemos a hacer las cuentas, ¿no? Y entonces te das cuenta que tienes Netflix, por mencionar alguna, pero resulta que para ver entretenimiento tengo también otra de Disney Plus, tengo Mainly, tengo o algún para música, tengo para streaming, en fin, y se juntan 10 plataformas. Bueno, las redes de esas 10, ¿necesito mis 10 plataformas o las puedo eliminar? Mi almacenamiento en el teléfono, ¿puedo dejar de tener tantas cosas que a veces son obsoletas y basarme en algo muy, muy básico en almacenamiento? Y si lo puedo, pues adelante, ¿no? Y con base a ello, ¿puedo disminuir mis gastos? La respuesta es un sí. Y a veces puedes gastar, por ejemplo, también puede ser que en algún momento dado me gusta salir a comer todas las noches, entonces eso me puedo irlo reduciendo para poder cocinar en casa, o no sé, contratar a alguien que a veces me sale más barato contratar a alguien que me haga la comida de toda la semana, por ejemplo, e irla calentando, pero si no me gusta ese sistema, que me la traiga o yo voy por ella a su casa. En fin, hay muchas cosas que puedo decir solucionando bajo este panorama. Entonces, esto genera este plan de ahorro para poder reducir mis gastos innecesarios y pueda tener una capacidad de ahorro mucho mayor. Ahora, el plan de acción es escribir, que tú tengas que detallar cómo implementarás esta estrategia de ahorro e inversión. Incluye tus pasos específicos y plazos. Puedes invertir en CETES, puedes invertir en cualquier SOFIPO, puedes invertir en bancos o también puedes decir, a ver, yo en la zona que me encuentro me he dado o he detectado la necesidad que nadie vende. Por ejemplo, vivo en
multihogar, o no sé cómo se les denomine por su zona, que son fraccionamientos de torres, ¿no? Y en la torre no veo que alguien venda agua o garrafones de agua, o como lo llame por tu zona. Entonces, ¿qué significa? Pues que tú tendrías que empezar a implementar este esquema de subirlos, de ir a rellenarlos, o ir a comprar o tener un stock ahí y los puedes ir distribuyendo. Y entonces empiezas a generar otra fuente de ingreso. Pero lo ideal es tener una diversificación de tus fuentes de ingresos y no solo depender de una. No puedo solamente depender de mi trabajo actual. Que me digas, maestro, pero mi trabajo actual me demanda demasiado en horas. Sí, pero también podríamos hacer un esquema de que podemos trabajar bajo otro panorama como tal. Digo, ya tenemos 1000 factores o 1000 razones para encontrar trabajos desde otro dispositivo. Tenemos drop shopping, por ejemplo, o sea que básicamente sí es invertirle tiempo y demás, pero podemos ganar ingresos desde nuestra casa, ¿no? Entonces, reitero, eso es algo que me funciona mucho, o algo que trabajo desde ese panorama y no dependo de una sola fuente de empleo, sino que busco de hacer una diversificación. Me ha costado una libertad financiera, sí, claro, sin duda alguna. No he logrado de la noche a la mañana, pero sin duda alguna se puede hacer y es muy funcional como tal. Ahora, esto lo van a plasmar utilizando, pues obviamente, verificar cuáles serían estos factores que puedo tener para poder hacer con mis ingresos y mis gastos. La realidad es que no me entreguen una actividad solamente por entregar. Me puedes poner que vas a reducir el 100% de tus gastos, pues adelante, ¿no? Sin problema. Lo planteaste bien, pero te estás engañando tú mismo. Hazlo directamente para que te funcione a ti, para que realmente sea funcional y sea algo que podamos trabajarlo sin mayor inconveniente. Muy bien. Hasta este apartado, ¿alguna duda que tengan? Yo tengo la duda, Adelante, Carlos. sí, o sea, sí entiendo bien todo lo que tenemos que, bueno, la información que necesitamos, pero no se me ocurre muy bien cómo organizarla, porque dice que es de manera libre, pero no, como que no encuentro la forma. No te preocupes, Carlos. ¿Te parece? Haz una tabla. Sí, textual. Una tabla donde izquierda, derecha, el lugar que tú quieras, marca tus gastos y en otro marca lo que ganas, nada más. Reitero, también no tienes que poner la cantidad exacta, no puedes poner un aproximado, pero sí los gastos que tienes y tú velos haciendo, ve haciendo la sumatoria. Por lo menos recuerda lo que has gastado en los últimos 15, 20 días para que pueda ser lo más extenso posible y eso te va a ayudar muchísimo a poder plantear este panorama. Ya que tengas esta sumatoria, así como lo tengo aquí, mira, márcalo de esta forma. Este va a ser tu paso número uno. Es decir, estás identificando como tal tus ingresos mensuales. Claro, es el apartado B. Ahora, el apartado A obviamente va a ser tus metas financieras. ¿Qué quieres a corto plazo, Carlos? Ejemplo, a corto plazo, en mi situación, a corto plazo quiero cambiar mi equipo de cómputo, o quiero cambiar mis micrófonos, o quiero cambiar todo mi escritorio y demás. ¿Ok? Entonces, eso va generando como tal esto que sea a corto plazo. Mediano plazo puede ser en algún momento dado, para mí, por ejemplo, que estoy en el doctorado, entonces sería pues obviamente cubrir toda la parte del proceso de titulación del doctorado, que sí o sí lo debo de establecer, o de buscar en algún momento dado recaudar más ingresos como tal, ¿no? También, porque es esa parte, la identificación de mi meta financiera es esa, es cubrir mis deudas que tengo marcadas ya a largo plazo, pero también buscando mi independencia o mi libertad financiera. Brevemente, imaginemos, me dedico al servicio de plataformas. Compro carros, los rento para plataformas y entonces al final de 2, 3 años mi intención es que ya no, o sea, los autos ya no los esté pagando con un financiamiento, sino, o bueno, que mi financiamiento sea mucho más pequeño porque el enganche que doy es mucho más elevado. Doy el 70, 80% del valor del vehículo y entonces la tasa de interés, o no me dan, me lo dan a 24 meses sin intereses o 12 meses sin intereses, pues entonces ya me es funcional porque ya no pago en interés, ¿va? Entonces, eso también puede ser una meta financiera, buscarme esta independencia o esta libertad para que no tenga ninguno de estos gastos o uso del interés simple o compuesto como tal, ¿no? Que tenga que pagar. Meta a largo plazo.
Dependerá de ti en este caso, pero podríamos marcarlo algo que tengas marcado una meta financiera después de 5 años. Ejemplo, marcar un ingreso como tal que tú quieras obtener. Ah, pues yo quiero que este ingreso sea ganar X cantidad, buscar esta independencia, buscar estas inversiones. Ejemplo, en mi caso, eso ha sido, busco que dentro de un lapso, más de 5 años, prácticamente mi principal fuente de ingresos sean las inversiones. ¿Claro? Buscar esto, que realmente recupere lo invertido y que se pueda llegar a retornar propiamente o que pueda funcionar independientemente como tal y ya no depender de un trabajo, o sea, que todos mis gastos que tengo marcados sean cubiertos directamente por el rendimiento mensual de las inversiones que se realizan, ¿va? Y eso es lo que busco como tal. Entonces, puedes tomar un formato así, una tabla en Excel, puedes hacerlo en Word, como gustes, no pasa nada, y marcar como tal estos elementos que nos ayuden a identificar estos planes, ¿va? Espero te haya servido un poco más esta explicación, Carlos. Sí, ya, gracias. ¿Vale? Excelente. ¿Alguien más? Compañeras, compañeros. Yo entendí todo bien la información, nada más me surge la duda, por ejemplo, en mi caso, yo a veces, hay meses que no trabajo y dependiendo si me dan proyectos, puedo, ¿cómo se llama? Porque obviamente tengo que poner luz, agua, internet, pero pues eso no lo pago yo, como quiera lo pongo en mi presupuesto. Sí, efectivamente, Brenda, independientemente que no lo paguemos, lo necesitas como tal. Pero Ok, hay un factor, si no lo gastas tú directamente, puedes ponerlo como algo variable porque en ocasiones tú aportas, en ocasiones no aportas, ¿no? Puedo poner un porcentaje nada más, ¿va? ok, sí, está bien, Vale, gracias. excelente. Oh, excelente. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes por esta sesión. Se va a finalizar y nos veríamos en un futuro, espero en otra ocasión, en otro módulo que podamos coincidir para poder continuar con nuestro aprendizaje de esta carrera tan maravillosa. Me despido por esta ocasión. Mi nombre es Armando Zabaleta Cruzado, tu asesor de este módulo que es bastante importante y sin duda alguna nos ayuda mucho en la parte personal y en la parte empresarial. Me despido. Que tengan un excelente día, excelente fin de semana o excelente inicio, depende de cuándo me vean. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta Gracias, luego. nos vemos.